Yo soy Philip Thomas, soy CFO del Grupo Nadro. Nos conocerán por la distribución de medicamentos a farmacias. Y en mi historia participé en dos empresas. Estuve un buen tiempo en PepsiCo, tanto en bebidas como en papitas y en galletas, en Gamesa. Y luego tuve también un tiempo en Mead Johnson, los de las fórmulas infantiles, en Enfamil y en Fagrow. Philip, no sé si lo platiqué contigo, pero también un reto podría ser eh, como la incertidumbre geopolítica. Sí, creo que esa es una realidad, en la que estamos, el mundo VICA, ¿no? Muy volátil, incierto, complejo, etcétera, ambiguo. Por eso yo creo que el reto que tenemos como CFOs es de liderar, Sergio, la transformación digital para tener más data, para ser arquitectos del valor de la empresa, poder anticiparnos a los diferentes escenarios, ¿no? Con el uso de inteligencia de datos, etcétera. Yo creo que por ahí va uno de los retos hacia adelante, de deber ser un líder de transformación digital del negocio. Oye, aprovecho para presentar a Carla Carrillo, que pensé que estaba desconectada. Carla, pues arrancamos con tu presentación, Carla, porfa, y te hago la misma pregunta, del CFO. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, me presento, Carla Carrillo, yo soy CFO de DHL Express. Bueno, creo que DHL todos la conocen. Somos una compañía que conecta personas y mejora sus vidas a través de la logística y el comercio global. Un poco de mi carrera, bueno, yo trabajé también en consumo, en Procter & Gamble, ahí estuve algunos años. Después estuve también en Mead Johnson, no ubico a Philip, pero bueno, trabajé también en Mead Johnson, pero bueno, somos colegas y pasamos por un mismo lado. Y de ahí, bueno, pasé a DHL, ahí estuve varios años, después estuve un año en una empresa que se llama Swissport, ahí estuve como CFO regional y bueno, ahora volví a DHL hace un año como CFO para México. Y bueno, hablando de retos, yo creo que la función de finanzas definitivamente ha experimentado una profunda transformación en los últimos años por la necesidad de las organizaciones de adaptarse a un entorno cada vez más dinámico y complejo, ¿no? Entonces, nosotros como función financiera, pues hemos pasado de las tareas tradicionales a convertirnos en alguien mucho más estratégico, ¿no? En este contexto, nosotros como CFOs o directores financieros, pues cada vez tenemos un rol que es más multifacético, ¿no? Y jugamos o tenemos una posición clave. ¿Qué retos veo? La digitalización, yo creo que la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial y el análisis de datos, pues está siendo crucial para mejorar la eficiencia financiera. También la inflación, ¿no? Y eso, esta incertidumbre económica, pues nos obliga a optimizar nuestros gastos sin comprometer la rentabilidad y el negocio. Y este ambiente regulatorio que cada vez se vuelve más complejo, ¿no? Regulatorio y comercial, entre otros, ¿no? Y también creo que el último con el que quisiera cerrar es toda la parte de sustentabilidad, la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la estrategia, pues ya no es opcional y todo eso cae en la oficina del director financiero. Entonces, bueno, esos son algunos de los retos que yo veo, ¿no? Como directores financieros. Oigan, antes de continuar, digo, si es posible, para también vernos al rostro, entre comillas, virtualmente, si pueden encender su cámara, de preferencia, pues Ah. sería lo ideal, ¿eh? Vamos a continuar con muchísimas gracias, ahí estamos. Oigan, ¿Está bien con un fondo o nos quitamos el fondo para que se vea más no, está natural? bien. Oigan, yo me puse un fondo de hasta, ¿cómo se llama? Para verme más cálido. No sé si se vea Ah, yo dije, eso es como tu oficina, fueguito qué y todo. envidia. Pero me dio calor con solo ver ese fondo ahí. Sí, Ya hasta me dio calor, ¿eh? Ya me lo a mí estoy me dio creyendo. envidia. Sí. Oigan, la evolución del rol del CFO, no sé si tenga que ver con la tecnología. Me quedo contigo, Carla.
no sé si tenga que ver con la tecnología, porque quizá arrancaron sus carreras pues con una tecnología que ahorita pues ya ni siquiera se está utilizando y ha estado como avanzando. O en tu caso, Carla, cuál sería la evolucionación de crees que va este rol del CFO? Sí, mira, y la pregunta es muy buena. Yo creo que el rol ha evolucionado muchísimo en los últimos años y estamos pasando de ser un mero, y cuando digo un mero gestor financiero, obviamente es una complejidad la función financiera, ¿no? Pero estamos pasando de ser ese gestor financiero a realmente convertirnos en una persona clave en la estrategia dentro de las organizaciones. Y yo creo que esta transformación definitivamente ha sido impulsada por toda la parte de digitalización, también la globalización, la sustentabilidad, como había mencionado hace rato. Y hoy día los directores financieros tienen una mayor influencia en la toma de decisiones, ¿no? Colaboramos estrechamente de la mano del director general, ¿no? De un CEO y otros líderes dentro de la empresa para definir la estrategia de la organización. Yo considero que, o al menos lo que yo he vivido en el pasado, es que cuando el director financiero se enfrasca mucho en toda la parte transaccional, híjole, pues poco tiempo nos queda para participar de la estrategia, si tienes que cerrar libros, si tienes que pagar impuestos, si tienes que revisar todas tus cuentas, que te paguen los clientes, que le pagues a los proveedores, y es muchísimo trabajo. Y toda esta digitalización y estrategias de centralización de servicios, aunque al principio algunos momentos nos llegaron de negación de, uy, ya no voy a hacer todo eso, ¿y ahora qué voy a hacer? En realidad nos deja tiempo libre, por así decirlo, para dedicar a la parte estratégica, ¿no? Y poder cada vez más como potenciar ese liderazgo que tenemos como directores financieros, donde tenemos una ventaja que es conocer todas las áreas de la compañía. Puede ser desde una visión como más desde atrás, pero nos da esa ventaja de conocerlas y nos pone en una posición estratégica, a mi modo de ver, muy buena para realmente ser ese acompañante, ¿no? Del director general, estar como al frente del barco para tomar inclusive la batuta cuando sea necesario. Gracias, Carla. Philip, no sé si coincidas, ya sea que vayas por ese sentido, que quieras agregar algo, o que tu visión es distinta respecto a la evolución del rol del No, en lo CFO. más mínimo. Y primero un paréntesis, ya vi, Carla, que estuviste en Bill Johnson cuando todavía era Bristol Myers. Y yo entré Ah, después sí. en el spin-off. Y yo, qué raro, no conocía a Carla, ni con la cámara puesta. Este, Yo tampoco. pero bueno, fue que no coincidimos. Yo entré un poquito después, pero bueno, creo que coincido con todo lo que dijiste, Carla. Y no es algo necesariamente tan nuevo. Yo creo que venimos hace un tiempo ya diciendo que el CFO debe dejar de ser el contralor, a más un estratega, ser un apoyo del CEO, de la innovación, de la estrategia de la empresa. Quizás solo agregar, para no ahondar demasiado, porque coincido en todo lo que dijo Carla, que hacia adelante, pues quizás un enfoque mayor ahora en temas de resiliencia, de riesgo, y nuevamente, porque el ambiente hacia adelante, siento que está subiendo un par de rayitas en lo que es incertidumbre, volatilidad. Entonces creo que el rol del CFO, que es el que tiene los datos, es importante en esa como resiliencia corporativa, ¿no? Cómo enfrentamos los embates del ambiente, de las regulaciones, con más ecuanimidad. Quizás eso es lo que quisiera agregar, Sergio. Creo que Alicia, ya no veo por ahí a Alicia, pero si está ahí nomás que nos haga una señal. Si no, de todas maneras, me quedo contigo, Philip. Aquí sí me gustaría que fueran como muy específicos en lo que se pueda, porque luego a veces entre empresas dices, ching, ya me va a copiar. Pero no, lo que puedan compartir, porque es la idea también que se compartan lo que están haciendo. Si no, pues no tendría mucho caso este tipo de reuniones. Philip, tus prioridades para 2025, o sea, ¿en qué andas chambeando? Ya lo platicamos, ya tuvimos la oportunidad de platicarlo, pero sí me gustaría que pues lo compartieras con los demás. A infraestructura. Somos almacenes parecido a DHL.
Entonces, automatizar esos almacenes, tener bandas transportadoras que nos ayuden a manejar los millones de piezas. Nosotros movemos unas 6 millones de piezas al día, de todos diferentes tamaños, etcétera. Entonces, el que eso sea cada vez más automático. Estamos en modo inversión, Sergio, a pesar del VICA, la volatilidad que hablábamos, estamos invirtiendo, estamos transformando. Entonces, automatización en infraestructura, pero también en el capítulo digital. O sea, hemos renovado nuestra plataforma de SAP, la renovamos hace unos años para tener la última versión. Nos hemos ido a la nube, que creo que es un tema crítico ante los ataques de ciberseguridad, el que estés realmente ya no con tus servidores ahí a un lado de la oficina, sino realmente apoyándote en un modelo de nivel mundial, como es cuando te pasas a que todos tus sistemas y tu información esté respaldada en nube. Por ahí va más o menos, Sergio, cuáles son las prioridades de este año muy enfocadas a esas áreas de automatización, digitalización, simplificación, muy tecnológico. Oye, voy a dejar esta pregunta en el aire, Philip, para que me la contestes posterior a que Carla nos responda esto mismo. Pero ¿cómo hacer para convencer, sobre todo a los jefes, de que hay que invertirle? Porque dices, a pesar del contexto, le estamos invirtiendo. Pero paso contigo, Carla. ¿En qué estás trabajando ahora? Así algo específico. Mira, yo creo que básicamente tres cosas, no son muy distintas de las que dice Philip, pero quizás con un enfoque diferente. La eficiencia operativa. La eficiencia operativa es algo de ayer, de hoy, de mañana y de siempre, y sigue siendo una prioridad en los entornos donde los márgenes cada vez son más ajustados, ¿no? Y donde pues tenemos todas estas volatilidades, incertidumbres y a los básicos, ¿no? Hacer más con menos sigue siendo fundamental y sigue siendo una prioridad. Y por otro lado también la necesidad de adaptarse rápidamente a un entorno que está en constante cambio y de poder aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y las tendencias, ¿no? Eso también es algo que es prioritario para mí en este momento. Y por supuesto, el futuro de la función financiera, y yo creo que de todas las funciones en una organización, es la digitalización. Desde el punto de vista financiero, esta gestión de datos en tiempo real se ha convertido en un recurso clave, ¿no? Para los directores financieros o para ese CFO moderno, si lo queremos ver así. Y bueno, estas herramientas de análisis no solamente nos facilitan que haya decisiones ágiles y estratégicas, sino también de alguna forma nos permiten anticiparnos a cosas que puedan venir, ¿no? Entonces, eso diría yo que son las tres prioridades para enfocarnos. Oye, me quedo contigo, Carla. ¿Cómo logras la autonomía? Hay como un proceso dialéctico en casi todos, tanto a nivel empresarial como en un nivel de hasta creativo, como este proceso dialéctico de que buscas en el equipo. Obviamente es un equipo autónomo, que es un equipo pues que tenga como sus objetivos, pero también a la vez, ¿cómo le haces para que sí se alineen, no nomás los del equipo, los objetivos, sino también los individuales? Con los objetivos generales de la empresa. ¿Cómo le haces? Gracias. Sí, mira, yo creo que los equipos que son ágiles, pues definitivamente prosperan, ¿no? Cuando tienen espacio los equipos para toma de decisiones, para probar ideas y para actuar con rapidez. Todo eso suena muy bonito, ¿no? Claro. Pero dices, bueno, ¿cómo alineamos y cómo somos autónomos y a la vez queremos dar ese espacio para la toma de decisiones? Pero no se contraponen. Yo creo que cuando se implementan correctamente, más bien se complementan en la práctica. En el caso de autonomía, no significa que no hay una estructura. Establecer principios y valores que son compartidos permite que los equipos tomen decisiones que se alinean con esa visión organizacional que acabas de mencionar. Por supuesto que si estamos o tratamos de estar demasiado alineados, pues podemos sofocarnos un poco, ¿no? Y sobre todo sofocar esa creatividad y esa capacidad de respuesta que tengan nuestros equipos. Entonces hay que encontrar un equilibrio que permita tener innovación sin perder esa dirección estratégica, ¿no? Entonces yo diría que
es eso, ¿no? O sea, ver esa autonomía, cómo la alineamos con la visión organizacional, que sea clara la estrategia que tiene la compañía para que los equipos mismos se vayan alineando a esa visión. Uno no puede estar en un lugar donde no comparte esa visión, ese objetivo más grande o ese propósito. En todo tenemos que estar alineados. Si tú trabajas en una empresa, bueno, te tiene que gustar, ¿no? Si te casas, bueno, te tiene que gustar el marido o la esposa, ¿no? Y eso no significa que deja uno de tener autonomía, pero pues sí, tienes que alinear ambas cosas para que cuando se tomen decisiones, pues las puedan tomar por su cuenta sin esa supervisión constante, porque los principios y los valores están claros, ¿no? De alguna manera ponemos la cancha y dentro de esta cancha, bueno, sabemos que podemos jugar y tomar nuestras propias decisiones sin que nos estén supervisando constantemente, ¿no? También crear espacios de diálogo donde pueda haber retroalimentación y alineación continua, porque algunas veces, y con este mundo que avanza tan rápido, hay cosas que de repente quedan obsoletas. Y si no tenemos ese espacio para que los equipos nos retroalimenten, pues entonces también puede ser que el equipo directivo se quede medio obsoleto, ¿no? Entonces es como ahora sí que una comunicación de dos vías. Oye, subrayo, como dices, este proceso de retroalimentación, Carla, para alcanzar el objetivo, ¿no? Como en todo proceso dialéctico, si hay dos fuerzas que aparentemente se están oponiendo, pues buscar el equilibrio al final de cuentas. Dejé la pregunta en el aire, Philip, porque creo, yo lo, lo relaciono justo con la siguiente pregunta, la que le acabo de hacer a Carla. O sea, ¿cómo haces para convencer que hay que meterle dinero en tiempos donde parece que no debemos de meterle dinero? Lo digo porque tiene que ver a veces con los objetivos, con esa autonomía que tienes como tu CFO, que tus objetivos se conviertan en objetivos generales, ¿no? También tiene que ver con eso, o sea, que tú digas, oye, es que yo creo que va por acá y logro convencer a los jefes, pues de que alineen esos objetivos, que vayamos por el mismo lado. Hay que meterle dinero, aunque parezca que no. ¿Cómo le haces? No, mira, yo creo que no hacemos nada muy diferente a lo que se hace en general. Sergio, nosotros usamos casos de negocio, tenemos que defender toda inversión, CAPEX que hagamos, se presenta ante un comité. Entonces hay todo un proceso que usamos para eso que dices tú, convencer a los jefes, a los accionistas, ¿no? Ahora, en el caso de la inversión en tecnología, transformación, no es difícil porque realmente casi que habría que más bien destacar el riesgo de no invertir. Este, Poder dar la talla al crecimiento que estamos teniendo, que la empresa, por suerte estamos en una empresa y en un sector que está creciendo, también creció en las épocas de pandemia, entonces lo hablábamos, Sergio, estando en el sector salud, pues más bien fue un sector que incluso creció hasta más rápidamente durante las épocas de pandemia. Poder darle el servicio al cliente requiere realmente ya de dejar de hacer cosas en forma manual, requiere de automatización, de plataformas nuevas. Entonces, no ha sido difícil porque yo creo que no pudiéramos haber crecido lo que hemos crecido sin habernos digitalizado, automatizado. Entonces, el retorno viene realmente en el crecimiento del negocio. Entonces, por ahí es que no creo que ha sido una tarea tan compleja, Sergio, sí. Oye, y tarea, supongo que tampoco ha sido compleja. La cultura de confianza, la construcción de esa cultura de confianza al frente de un equipo, Philip, ¿cómo le haces pues para que se dejen caer, como este ejercicio, ¿no? De quien cacha al otro, que digan, oye, vamos a hacer esto, vamos a aventarnos tanto a nivel horizontal como a nivel vertical, ya sea ascendente o descendente, o sea, que arriba crean en ti, abajo crean en ti. ¿Cómo le haces? Es un muy buen punto. Yo creo que la cultura de confianza empieza con escucha activa, o sea, tú tienes que ser un líder que está escuchando lo que te están diciendo, con transparencia, demostrándolo, y liderazgo. Yo creo que se da con ejemplo, o sea, realmente tú vas construyendo la confianza de tu equipo, tanto el tuyo como el directivo, y en el tuyo
creo que es importante para los financieros. Todo depende de que cuando das confianza, te dicen que hubo un problema y respondes con un zape, fue la última vez que te dijeron que había un problema. La próxima vez vas a tener que rascarlo y encontrarlo con auditorías, porque esa se pierde muy rápido. Entonces, esa reacción, ¿cómo respondes cuando hay un problema? Cuando se te está con transparencia y claridad diciendo, Houston, we have a problem. De esa respuesta depende de tu reacción y de esa respuesta depende si creas cultura de confianza o al contrario, te dice, no, pues cometimos un error en ir a decirle a este amigo, no lo volvemos a hacer. Yo creo que va por ahí. Carla, vamos en el mismo sentido, ¿no? La confianza, ya sea que quieras agregar o incluso si discrepas, porque aquí se vale discrepar, ¿por dónde es esta construcción de la cultura de confianza? No, me encanta la pregunta, Sergio, me encanta porque, bueno, para nosotros generar una cultura de confianza dentro de cualquier equipo, pues es esencial, ¿no? Para mejorar la colaboración, la toma de decisiones, la eficiencia y, por supuesto, lo que hablábamos antes, cómo fomentamos esa responsabilidad y esa autonomía en los equipos. Justo esta semana me encontraba dando un curso de liderazgo que tenemos en DHL porque nuestra cultura, de hecho, la basamos en respeto y resultados. Nosotros, por supuesto, le pedimos a nuestros colaboradores que se enfoquen en resultados, sin embargo, no a costa de sacrificar el respeto, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto? ¿No? Se refiere a un entorno organizacional donde cada uno de nuestros colaboradores se sienten seguros, se sienten valorados, se sienten respetados y esto les permite pues colaborar, innovar y tomar riesgos de forma efectiva. Y por supuesto, si tenemos empleados motivados, nosotros vamos a lograr que ellos den una gran calidad de servicio a nuestros clientes y nuestros clientes también van a ser leales a nosotros. Entonces, tiene también una connotación de negocio, ¿no? Creemos firmemente en esa parte de la motivación y de que al final del día, pues genere esa confianza, genere esa calidad y tenemos nosotros como líderes esa responsabilidad de generar y fomentar esa cultura de respeto y resultados. De nuevo, enfocados siempre en los resultados, pero nunca a costa del respeto que se merecen los colaboradores. Y eso te crea una cultura de confianza, promovemos la transparencia, te hace que la comunicación sea abierta, por supuesto, se habla de reconocimiento de los logros individuales y de los logros de equipo, y eso es la base de nuestra cultura en DHL, ¿no? Es algo muy característico y de nuevo, muy contenta con la pregunta porque me encanta y es algo que nosotros realmente vivimos en el día a día. Y contentos también con la respuesta, Carla? Oigan, vamos a entrar a una parte que a mí sinceramente me encanta, porque luego en este tipo de paneles, pues sí se para uno el cuello, ¿no? Y es obvio también que si llega el CFO a ese puesto tan importante y más en empresas tan importantes como es su caso, pues es por las cosas buenas que ha hecho, pero también por las cosas malas que ha hecho. Decía Michael Jordan, no importa cuánto éxito tengas, sino cuántas veces te levantas del fracaso. E incluso había un comercial de Michael Jordan que él enumeraba los fracasos, o sea, enumeraba los tiros que había errado, que había tenido la oportunidad para ganar, pero los falló. Las veces que no lo eligieron, por ejemplo, en preparatoria. Y entonces enumeraba todo eso como los impulsos que lo hicieron pues ser quizá el mejor atleta del siglo XX o uno de los mejores de la historia. Vamos a pasar a esa parte, ¿no? Pero antes les quiero recordar a todos los participantes pues que hagan sus apuntes y todo porque queremos platicar al final, vamos a leer algunas de las preguntas pues que preparen con base en todo esto, así que atentos a todos los participantes. Fuera de los panelistas vamos a seguir hablando con ustedes, pero ya al final también la idea es escuchar a quienes están también, pues la más gente que está del otro lado de la pantalla. Y ahora sí, vamos con lo bueno. Aquí me gustaría que me dijeran
Pero sinceramente, o sea, estos son los errores más comunes que tenemos los CFOs, pero fíjate, yo una vez me equivoqué en esto y así lo corregí. O sea, que sí sean específicos. Yo sé que a veces nos cuesta hablar de nuestros errores, pero por eso les platicaba. Si el mismísimo Jordan lo hizo para una campaña, ¿por qué no lo vamos a hacer para este panel virtual? Arrancamos contigo, Philip. ¿Cuáles son los principales errores que comete el CFO y si nos puedes compartir alguno del que hayas aprendido? No, definitivamente, pues creo que hacemos muchos. No he visto lo que dices de Michael Jordan, pero sí, quizás el más común, somos medio control freak, o sea, enfocarnos demasiado a los controles, la política, sin tener alguna flexibilidad de entender que puede haber cosas cambiantes y que puede requerir algún ajuste, obviamente siempre dentro de lo correcto. Resistirnos al cambio. A veces somos los que lentos para resistirse y nos resistimos al cambio. Y quizás el que te puedo dar de ejemplo, a mí me decían que uno de los errores era subestimar la importancia de la cultura organizacional. El financiero no era el primero en darse cuenta de lo relevante que es, y yo creo que eso lo he vivido en experiencias, desde el punto donde dices, es que eso es como, eso no es relevante. Ah, no, o sea, el darse cuenta cómo se toman las decisiones en esta empresa, cómo se colabora, cómo se innova, cómo se responde ante la presión, lo hablábamos un poco antes a la hora de crear confianza. Entonces, yo creo que la experiencia me ha dicho que realmente ese es casi que el primero, el subestimar el peso y el valor que tiene la cultura de una empresa, el no pensar que, no, pues ya la medimos hace 2 años, ya hicimos una encuesta, el no darse cuenta que la cultura es cambiante, que a veces cambia de acuerdo al líder, puede haber entrado un líder diferente. Sí, hiciste una encuesta hace 2 años, estabas bien, era el great place to work. Ha habido cambios de negocio, del ambiente, de liderazgo, y quizás tu cultura se está distorsionando. Entonces, yo creo que ese quizás, Sergio, es como el más relevante, el darle peso a la cultura organizacional. Es alguno de los que los financieros a veces no lo consideramos tan importante en el ROI. Dice, esto no me da retorno. Y creo que la edad y la experiencia me ha hecho darme cuenta que sí, que por ahí deberíamos de enfocarnos a veces primero. Pues ahí está interesante, ¿eh? La cultura organizacional no lo veía venir porque yo creo que justo cuando uno piensa en un financiero, en finanzas, piensas como en esta cuestión de números y dinero, nada más, y no tanto como en pues, el recurso humano, en quienes hacen esa cultura. Carla, ¿cuáles serían los errores y que nos puedas compartir también algún tropiecillo que hayas tenido y pues saliste avante? Gracias, Sergio. Sí, mira, yo creo que los errores típicos, pues, son tener una mala planificación financiera, ¿no? Que no estemos controlando también nuestros costos adecuadamente. Esos son los típicos. Yo creo que algunos un poco más sofisticados, pues sería subestimar los riesgos financieros, ¿no? No considerar factores externos. Y los típicos, la inflación y todo eso, tipo de cambio, bueno, esos son obvios, pero a veces incluso cambios regulatorios que nos puedan afectar en el negocio, bueno, tenemos que estar al día con todo eso, ¿no? Porque si no estamos al día, pues pueden traer consecuencias graves, ¿no? Y alguno que yo te pueda mencionar ahorita mientras Filipa hablaba, recordaba yo estuve en un rol donde parte de mi rol era hacer transformación financiera en procesos, algunos muy financieros, otros inclusive de cara al cliente en varios países del mundo, y algo que uno no le da la importancia a veces que tiene es lo que se le llama el manejo del cambio, ¿no? O sea, tú piensas que cuando cambias un sistema, por ejemplo, cambiar nuestro sistema contable, es simplemente cambiar un sistema. No, no es cambiar un sistema, es también acompañar a los equipos a manejar el cambio. Entonces, si uno subestima ese cambio, ese manejo del cambio en los equipos, porque sí, a lo mejor el sistema, bueno, es la nueva versión, pero así como la nueva versión en tu teléfono que ahora te pone iconitos donde no estaban o te pone
funcionalidades que no conocías y te lo cambia de lugar, y eso a uno pasa por ese proceso de transición, pues imagínate cuando estás cambiando un sistema en una organización, que uno dice, ay, bueno, pues antes era así y ahora es así. No, cambian los procesos, cambian la manera de hacer las cosas, y si uno no acompaña a los equipos en esa gestión del cambio, híjole, de repente algo que parecía sencillo se complica demasiado, y las repercusiones pueden ser importantes, y si uno no vio esa importancia del manejo del cambio, y me llegó a pasar, pues en realidad tienes que echar marcha para atrás, ¿no? Porque no era tan fácil como prender y apagar un sistema, es que había que decirle, había que entrenar. No consideré a lo mejor inclusive a este rol secretarial o asistencial, porque no lo vimos importante. No, sí es importante, ¿no? O sea, puedes, te digo, inclusive tener que dar marcha atrás, y me pasó, pues no una vez, me pasó varias veces esa parte. Luego está este efecto mariposa, ¿no? Que dicen como un pequeño cambio termina en muchos cambios, y a veces es difícil controlar las variables, pero bueno, ya lo dices, hay que pues tratar de ver todas las variables para que pues pueda, aunque es como son, ya me lo dice Philippe, control freak, el CFO y muchos directivos, pues poder controlar estas variables. Me quedo contigo, Carla, sobre la mentoría. Parte de lo que están haciendo ustedes aquí, pues tiene que ver con la mentoría, ¿no? Con el compartir el conocimiento. Pero creo que ahora en el mundo empresarial, sobre todo por la industrialización, está como medio desdeñado, ¿no? Antes, pues con estos talleres, sobre todo en la Edad Media, estaba el discípulo y estaba el maestro, y así se aprendía, ¿no? Se retomó en el mundo empresarial con los becarios, sobre todo, o ahora pues, con los chavos, ¿no? Que van entrando. Pero, ¿cómo, en tu caso, Carla, cómo la mentoría ha jugado un papel en ti para que te convirtieras quien eres? Y no hablo tú como mentora, sino tú como aprendiz, es decir, quiénes forjaron tu camino y cómo lo hicieron. Mira, yo creo que al final del día todo rol no es lineal, ¿no? Uno no sale de la escuela, o es más, uno no estudia una carrera diciendo, a ver, voy a estudiar para contador y de ahí quiero hacer esto, a los 2 años quiero hacer esto otro, y de a la vuelta de 5 años, bueno, ¿qué quiero convertirme? Y la típica pregunta cuando, no, a lo mejor entras a trabajar o quieres entrar a trabajar en una empresa, ¿dónde te ves en 5 años, no? Por supuesto que tienes que tener una visión de dónde quieres estar. Eso a mí me parece que es importante. Sin embargo, yo creo que hoy día ese camino donde te visionas hacia un lado y sigues una línea recta, ya no es así, ¿no? Ahora los caminos ya no son lineales, y un mentor te puede guiar en la elección de aquellos roles que son buenos para ti, para llegar a donde te has planteado llegar. Y puede ser que ya cuando estás en el camino dices, híjole, pues ya no quiero llegar hasta allá, ¿no? Se vale. Sin embargo, todas esas ayudas, todos esos consejos que te dan, que te dicen, a ver, bueno, yo quiero subir, subir, subir y quiero que me promuevan, ¿y por qué no me promueven? Bueno, cuando uno ya pasó y lo ve hacia atrás, uno se da cuenta que no era una carrera de velocidad, no era una carrera, pues quizás de resistencia, y más que de resistencia, de constancia, pero que a veces hay movimientos hacia los lados que realmente te agregan, ¿no? Y desgraciadamente o afortunadamente, no sé, eso lo ves ya cuando pasa, pero te das cuenta que eso ayuda. Entonces, para mí el rol del mentor fue importante en mi carrera, pero siempre tenía que haber un nivel de confianza, ¿no? Yo no creo en los programas donde te asignan a un mentor y pues al mentor ni lo conoces, ni el mentor te conoce a ti. Yo creo más en que tú como individuo, pues ves a alguien a quien admiras, su carrera, o lo que ha hecho, o alguna habilidad de liderazgo importante, y te acercas a esa persona y le pides un consejo, ¿no? Le pides que te ayude y le planteas tu situación, y eso es lo que hace un mentor, ¿no? Realmente guiarte, ayudarte y entender un poco por lo que tú estás pasando, ¿no? Entonces, definitivamente muy importante. Sí, tengo pues varias personas a lo largo de mi carrera que me ayudaron. Yo te diría, no fue un mentor en específico, sino a lo largo de mi carrera
tuve la fortuna de encontrarme con gente a la que le pude aprender algo, la que me enseñó algo y en su momento me ayudó, ¿no? Para llegar a donde estoy. Y bueno, pues espero yo poder hacer lo mismo por las generaciones que vienen. Seguramente, seguramente, Carla. Philip, el papel de la mentoría en tu carrera. Mira, no sé, entre coaching y mentoría, yo creo que he tenido alguna de las dos, y para darte ejemplos concretos, como tú pedías, Sergio, quizás es más coaching, pero recuerdo algunas experiencias donde me decía un coach, ahí sí formal, que antes de responder en alguna reunión anotara lo que iba a decir. Y eso me iba a ayudar a usar el vocabulario correcto, el tono, evitar reacciones. Esa también era porque en particular en esa instancia trabajaba en Irlanda con PepsiCo y pues el idioma, y aunque sepamos inglés, el acento de aquellos de allá es otra cosa. Y entonces el poder elaborar tu respuesta convenía, claro, a veces no tienes tiempo, pero si tenías tiempo, entonces muchas veces parecía que estaba tomando nota de la reunión y no, lo que estaba era escribiendo como un sketch de cómo iba a responder, ¿no? Ese fue un ejemplo sencillo de coaching. De mentoría, Sergio, yo siento que ha sido más en forma informal, ha sido aprendizaje que permea de jefes, tanto buenos como malos. Aquellos jefes que me enseñaron a hacer, porque lo veías, los acompañabas a hacer una gira, íbamos a diferentes países, hacíamos revisiones de negocio, y aquellos que son tan buenos en analizar, en preguntar, en qué es lo relevante para la empresa en la que estábamos en ese momento, así como aprendí de los malos a lo que no iba yo a hacer el día que tuviera ese puesto, es esto, no lo voy a hacer, quizás ahí mejor no ahondar en ejemplos, pero creo que más que una mentoría formal, en mi caso ejemplo, hubo ejemplo de jefes buenos, ejemplo de jefes malos, compañeros, donde vas captando cosas que dices, mira qué buena manera de hacer esto y lo absorbes, ¿no? Entonces, un poco más ese radar, esa antena abierta a lo que creas que es una buena manera, algo nuevo, algo diferente, algo que no hacías tú, ¿no? Por ahí va. Oye, yo aprendí tarde eso de anotarlo porque a una secretaria de gobernación una vez le pregunté, en lugar de decir bondades, dije veleidades. Y Eleida. vel- veleidades son pues como deseos vanos, como algo antojadizo, como caprichos prácticamente. Ajá. Y yo, ya que nos dice todas las veleidades, chin, dije. Ya cuando le vi la cara dije, no, no era por ahí. Pero Me bueno, oigan, equivoqué. ¿qué cosas disfrutan más de ser CFOs y que a lo mejor no están tan explotados, o sea, que deberían de tener mayor relevancia en el rol, que en este tipo de paneles a lo mejor no surgen o en la plática con colegas y digan ustedes, a mí se me hace que esto debe ser mucho más, debería tener más importante en el rol. Me quedo contigo, Felipe. Gracias, Sergio. Mira, yo lo que he disfrutado toda la carrera es que como CFO he sentido la puerta abierta a absolutamente todas las áreas de la empresa. Como si fueras un CEO sin tener su responsabilidad, tampoco su paycheck, pero sin tener esa responsabilidad del CEO. Y eso lo digo porque hay CFOs que a veces los he escuchado diciendo, pues es que eso no es de mi área, eso es como de recursos humanos o eso es de operaciones. Yo nunca sentí que había absolutamente nada que no fuera de mi área. No hay nada que no sume o no reste, todo termina en el P&L o en el balance, y con esa sentí toda la vida, toda la carrera, la oportunidad y el derecho de estar en la mesa de cualquier tema comercial, operativo, de talento, de cultura, y por supuesto los nuestros, ¿no? Los temas financieros. Esa es de las cosas que yo más he disfrutado, y quizás lo segundo, para darle el piso a Carla, es pues esa conexión de estrategia y ejecución, o sea, el haber logrado, y eso te da tal vez un placer de haber sido parte del diseño de una estrategia y luego verlo implementado, funcionando, desde quizás en épocas de consumo, donde mis carreras anteriores, el lanzamiento de una marca, la compra de una adquisición de una nueva marca, cómo la convertimos en algo más grande,
como en épocas de Pepsi con Manzanita Sol, te lo contaba, ¿no? Una de las grandes adquisiciones que hicimos, que en su momento era chiquita y la convertimos en la marca que es hoy en México. Ese sabor de haber sido partícipe de la estrategia y haberlo convertido en ejecución, en operación, quizás es el segundo gran placer de ser CFO. Ni el conserje tenía tantas llaves para abrir tantas puertas, Philip. Carla, ¿qué es lo que más disfrutas tú y que dices, híjole, no le damos la importancia? Esto yo creo que debería de tener bastante importancia en el rol del CFO. Mira, la verdad es que yo disfruto todo porque me encanta el rol de CFO. Me quedo con las dos que dijo Philip, pero para no repetir, pero sí, definitivamente me encanta que me puedo meter hasta la cocina en todos lados y de cualquier cosa sé de lo que se está hablando, ¿no? Entonces, esa parte siempre me ha gustado, ¿no? Que yo siempre le digo a mis equipos, le digo, a ver, nosotros como financieros, pues no vendemos, no contratamos a nadie, no operamos. Sin embargo, estamos en todo y tenemos la responsabilidad pues de guiar a los equipos, ¿no? Entonces esa parte la disfruto mucho. Algo distinto a lo que dijo Philip, esa capacidad de transformar hoy en día con este nuevo rol del director financiero, transformar procesos y hacer las cosas de una manera distinta y ver cómo aprovechamos lo que está allá afuera, ¿no? Con esa capacidad que tenemos de ver todo, cómo aprovechamos la digitalización, las nuevas tendencias, todo eso me encanta, ¿no? Eso me fascina. Y la otra cosa que también me gusta mucho, y quizás es un poco por mi propia forma de ser, es toda la parte de desarrollo de talento. Yo realmente creo que talentos distintos agregan. Eh, Quizás no soy la típica financiera que, bueno, quiero puro contador en mi área. No, yo digo, a ver, tráiganme un ingeniero, tráiganme un abogado, tráiganme alguien que nos dé realmente una visión distinta, y yo soy contador, ¿no? Pero alguien que me dé una visión distinta, quizás a lo cuadrado, ¿no? De mi forma de pensar, porque eso agrega, ¿no? ¿Por qué no voy a tener una persona que tiene una formación distinta si sus habilidades son buenas, ¿no? Si tiene una habilidad analítica buena, si es bueno manejando proyectos, no tiene que saber la contabilidad, la tiene que entender. Entonces, ese desarrollo de talento, eso es algo que me encanta y me parece que tener un talento diverso en la función financiera agrega, traerte de repente gente del área comercial, gente del área operativa, y no solo lo digo, es algo que realmente yo he hecho a lo largo de mi carrera, porque eso agrega, ¿no? Qué bonito y qué fuerte que tú tengas a alguien en tu equipo que estuvo en la operación, que estuvo con los clientes. Entonces, los números no solo le van a hablar desde el papel, sino de la realidad del negocio, que eso es algo que como financieros nosotros también, pues tenemos que salir más, ¿no? No tenemos que estar todo el tiempo en nuestro escritorio, hay que salir más. Y si me traigo ese talento que ya trae eso, bueno, eso agrega y es muy poderoso. Y suma lo que habíamos platicado anteriormente en otra oportunidad con ambos, tanto con Carla como con Philip, ¿no? El que haya equipos mucho más inclusivos y no nomás hablamos como de estos derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, transvestis, intersex, queer y más, asexuales, me faltaba, o también de edades, sino que sea una diversidad tremenda, ¿no? De conocimientos, de edades, de géneros. En fin, eh, ¿cómo colaboran con otros ejecutivos? O sea, con gente que quizá esté al nivel administrativo que ustedes para asegurar el crecimiento y la innovación en la empresa. O sea, ¿cómo se compaginan estas áreas financieras, de seguridad, quizá de recursos humanos? Ahora sí, quien quiera responderme primero. Adelante, Carla. Mujeres primero. Adelante, Carla. Gracias. Yo creo que para colaborar es importante tener una visión que se comparta, ¿no? Si tenemos una visión compartida y todos vamos hacia el mismo lado, eso hace las cosas mucho más sencillas. La otra cosa que facilita esa colaboración es que los objetivos estén claros, ¿no? Entonces, si yo entre mis objetivos, por decir un ejemplo, tengo que la compañía tiene que crecer las ventas en X, ¿no? O que reducir los costos en X,
pues voy a entender mucho más a la gente de la operación y voy a entender mucho más a la gente comercial porque es parte de mi objetivo, ¿no? Entonces esa parte yo creo que es fundamental y asegura que todos trabajan hacia las mismas metas y por otro lado, esa suma de visiones desde distintos puntos de vista, hablando de la estrategia, agrega, ¿no? Entonces, que estemos sentados en la mesa cuando diseñamos una estrategia, que esté sentado no solo el director financiero y el CEO, el director general, sino también que esté sentado el director de operaciones, el director comercial, el director de recursos humanos, el director de legal, pues aportan una visión desde su óptica a esa estrategia. Y si uno tiene ese hábito y esa cultura de escuchar abiertamente y de incluir puntos de vista diferentes, la colaboración se hace mucho más sencilla y también da pie a la innovación, porque a veces también uno por estar en su pedacito, a veces solo ve ese pedacito y le cuesta a uno mucho trabajo ver el bosque. Entonces, yo creo que esas distintas visiones aportan y trabajas realmente como un solo equipo, no como distintas áreas, sino tener esa colaboración como un mismo equipo realmente agrega, ¿no? Gracias, Carla. La misma pregunta, Felipe. Mira, totalmente de acuerdo con Carla. Si no hay una visión compartida, pues definitivamente colaborar en qué, ¿no? Si no estamos de acuerdo en cuál es la visión, cuáles son los objetivos, yo creo que esa es piedra angular. Pero luego también quizás el ponernos de acuerdo en cuáles son los KPIs que vamos a medir, cómo lo vamos a revisar, cómo decimos que algo fue exitoso o no. Entonces, compartir esa información con transparencia y con claridad, ¿no? Yo diría luego viene un elemento un poco más transversal, cómo promovemos que haya esa transversalidad, que se trabaje en diferentes equipos, crear esa cultura de no solo mantenernos en silos, sino cómo empoderas un equipo multifuncional, o sea, que lo compongas de gente de finanzas, sistemas, de operaciones, comercial, dependiendo del tema y el proyecto. Entonces, esa creación de equipos multifuncionales con un empoderamiento que venga de arriba es otro elemento de la colaboración que creo que usamos mucho precisamente en donde estoy yo, Sergio, aquí en Nado. Oigan, cuando es amena la plática se va rápido el tiempo, aunque no me crean, ya casi cumplimos una hora platicando. Aprovecho, pues, no sé si vaya a haber tiempo para las preguntas de los participantes, pero I'll ask Kayla or Harshil if we have some questions for from the participants, not from the panelists. Like after this question, because it's the last question, if we can like share some of the questions that the participants have. Pero bueno, vamos a hacer la última pregunta que tiene que ver con la prospectiva, es decir, hacia futuro. ¿Qué aspectos del CFO consideras que seguirán evolucionando con mayor rapidez? Pongo rápido el ejemplo. Me acuerdo cuando yo estudiaba, nos hablaban de muchas cosas y depende del profesor, ¿no? Nos hablaba, no, es que ahora el comunicador del futuro tiene que hacer eso, o en un futuro el periodista tendrá que... Y yo me clavé en lo de la multimedia y se hizo una realidad. Yo creo que es lo que evolucionó con más rapidez, porque hay cosas que en cuestión de periodismo, de comunicación, que no avanzaron tanto o que siguen muy similar a hace 20 años de cuando yo estudiaba. Pero el periodista multimedia es prácticamente el periodista, ya sin, si escribes nada más para el periódico, pues ya estás prácticamente desfasado. En el caso del CFO, ¿qué será? ¿Qué ves tú, Carla? Te lanzo la pregunta. ¿Qué será lo que creas que va a evolucionar más rápido del rol del CFO? ¿Tiene que ver con la inteligencia artificial, la automatización, el conocimiento geopolítico? ¿Hacia dónde va? Gracias, Sergio. Sí, yo creo que definitivamente la digitalización está jugando un papel fundamental, no solo en el área de finanzas, sino en todas las áreas. Entonces, yo creo que subirse a ese barco de la inteligencia artificial hay que hacerlo, porque si no nos vamos a quedar obsoletos y nos vamos a quedar atrás. Entonces, siempre mantenerse con esa capacidad de adaptarse, yo diría, a cualquier cosa que venga. Ahorita es
la inteligencia artificial, mañana será otra cosa. Entonces, esa capacidad de adaptación, yo creo que es definitivamente una habilidad que quizás antes no era tan relevante, hoy día es muy relevante. Por supuesto que los básicos en la función financiera son los básicos, siempre cerraremos los libros, siempre haremos un presupuesto, siempre reportaremos y siempre tendremos control de los gastos, esas funciones no desaparecen, sin embargo, muchas de esas serán reemplazadas por automatización y entonces nuestras habilidades tendrán que ser distintas. ¿Cómo usamos esa información, no? Y una habilidad que quizás o algo que viene en el futuro más fuerte es qué hacemos con la información, qué hacemos con los datos. Quizás en el pasado teníamos falta de datos, ¿no? Ahora lo que tenemos es exceso de datos. Y ese rol del CFO de ver hacia el pasado, y yo me río, ¿no? Pero aquí cuando las demás funciones ya están hablando de, no sé, del siguiente mes, nosotros estamos en el día 3, en el día 4, y seguimos hablando del mes pasado. No se diga cuando cierras el año, ya están todos en finales de enero y nosotros seguimos en diciembre, ¿no? Entonces, esa parte, pues será cada vez más relevante, cómo salimos rápido de ese pasado con inteligencia artificial o con otra cosa y cómo nos prospectamos hacia el futuro, cómo usamos la información que está ahí para predecir. Y cuando tú le dices a un financiero, bueno, dime lo que va a pasar en el futuro, es como que nos da algo, ¿no? Porque normalmente yo te hablo lo que ya sé, lo que ya cerré, lo que ya vi, pero esa habilidad de ver el futuro y moverte en cosas que no son blanco y negro, que no son 1 más 1 es 2, me parece que eso es lo que viene y ahí veo yo el reto de la función financiera y por eso creo firmemente que rodeándonos de un talento diverso nos va a ser más sencillo, porque el director financiero por naturaleza ve hacia el pasado y todo es cuadrado y 1 más 1 siempre tiene que dar 2 y ver hacia el futuro es algo que no es una posición quizás tan cómoda para una persona con formación financiera, ¿no? Entonces creo que es lo que viene y donde nos tenemos que, ahora sí que hacer de recursos y talento diverso que nos ayuden en ese nuevo futuro para la dirección financiera. Carla, pues me quedo con eso, ¿no? Como los datos que se conviertan en información, pero que a su vez se convierten en conocimiento pues, para que sea aplicable, a final de cuentas. Y bueno, te voy a estar buscando para ver si me recomiendas sacar o no casas, si es que van a bajar al fin de año, si van a estar las tasas de interés abajo del 8%. A ver si es cierto, a ver Ya si me das veremos, ese sí. dato. Oye, Philip, bueno, es la misma pregunta, ya estamos cerrando con esto. ¿Qué aspectos del rol del CFO están evolucionando más rápido? ¿Coincides con Carla? ¿Ves algún otro? Cuéntanos. Mira, sí, yo creo que uno definitivamente, el de la inteligencia artificial es la revolución del momento, ¿no? Y eso va a tener un cambio y un crecimiento exponencial. El CFO debemos de estar encima de eso. Te doy ejemplo claro. Fuimos de los primeros en el área en crear una aplicación concreta que fue un asistente virtual, así como una Alexa, pero como somos Nadro, le pusimos Nadia, que nos sirve para cargar Oye, todas las políticas, le controles copiaste a internos, Milenio, ¿eh? procesos. Le copiaste a ¿Eh? Milenio que hizo el de Milenia, ¿eh? Milenio Inteligencia Artificial. Entonces ya sabes lo que es tratar de leerte una política o un procedimiento que empiezan con terminología de abogado, se lo das a la gente que llega nueva y dicen, no, bueno, te dicen que sí lo leyeron, pero si no les haces examen no es cierto, hasta nosotros mismos, ¿no? Entonces, este asistente lo que haces es preguntarle algo más directamente, ¿no? Oye, tengo tal nivel, ¿cuánto tengo para comprar un vehículo y cada cuánto se cambia? Entonces, busca con toda la información que se le cargó y te da la respuesta. Entonces fue una manera ágil de usar inteligencia artificial en temas álgidos como son los de políticas y procedimientos, ¿no? Pero cerraría diciendo que el otro, que no es que sea moda, sino que es de siempre, pero hay que darle relevancia, más que IA, es IE, es la inteligencia emocional. Porque yo siento que el financiero en el mundo actual tenemos que tomar cada vez más decisiones bajo presión, Sergio. Entonces la necesidad de empatía, la necesidad de saber cómo influenciar sin imponer, este,
esa característica de IE que no necesariamente es la que más destaca en los financieros, pues creo que la deberíamos de desarrollar y si no la tenemos, ir tomando algún cursito de liderazgo y aprender a hacer, tener mayor inteligencia emocional y no solo aprender a usar la inteligencia artificial. Pues tienes razón también, importantísimo, ¿eh? Ya hay varios, pedagogos que dicen eso, esa materia la deberían de dar en las escuelas desde jóvenes, la inteligencia emocional y más con el burnout que a veces hay en el mundo empresarial. Pues les agradezco un montón, por mi parte es todo, Carla, Filip, salvo que quieran agregar, pues tentativamente está para febrero la reunión ya física, presencial, febrero 2026, hablando del futuro, así que hay que cuidarnos para llegar a esas fechas. Pero bueno, no sé si quieran agregar algo, Carla, te agradezco un montón. No, muchas gracias por la invitación, Sergio. La verdad es que fue una charla muy amena, como dices, y pues sí, esperemos vernos en 2026 por acá y muchísimo gusto platicar con ustedes el día de hoy. Oye, Carla, ya les platicaré si atinaste o no, ya sabemos ahí si las tasas de interés 8. van a estar abajo del 8%. Ya, me voy a comprar el departamento, de todas Me voy maneras, a ya hacer ni modo. millonaria si le atino. Sí, ya si tuviéramos, ¿cómo se llama? Ya con la película de Volver al Futuro, el almanaque, ya con todos los resultados. Muchísimas Exactamente. gracias, Carla Carrillo. De verdad, un placer. Ya se fue más de la hora, y de verdad siento que fueron 20 minutos. Philip, gracias. Muchas gracias, Sergio. Carla, la verdad te tengo que buscar para que platiquemos de Meet Johnson, entonces daremos seguimiento. Buenísimo. Sí, claro que Pero un sí. privilegio haber estado contigo, Carla, con Sergio, volver a hablar contigo siempre es entretenido, muy enriquecedor. Entonces, muchas gracias por haberme invitado. Fue un privilegio estar contigo otra vez y veremos de aquí a febrero si podemos hacerlo en vivo para que sea una actividad más interactiva y sí le demos chance a los participantes de irnos interrumpiendo, corrigiendo. Será interesante. Como siempre, un placer, un abrazo a ambos, Carla, Filip, a los participantes y también gracias a CXO por la invitación para moderar este panel virtual. Y pues ahí estaremos en contacto. Que pasen un excelente día, un excelente jueves. Igualmente, Gracias. gracias. Hasta luego.